Existen historias tétricas, historias que marcaron a toda una sociedad, a toda una década y muchas veces a todo un siglo. Corría la década de 1930 y un hombre que trabajó para la fundidora de Monterrey se acababa de mudar a esta ciudad. Su nombre, Delfino Montemayor, un padre de familia, un esposo amoroso, pero también uno de los protagonistas en una de las historias más escalofriantes, injustas y tétricas que se han dado en esta ciudad. Él se cuenta que vendió su propiedad en otra ciudad y que se mudó aquí. Se sabe que se mudó al lado de su familia, al lado de su esposa, de nombre Antonia Lozano, de 52 años, y de su hija Florinda Montemayor, de 19 años. Él instaló a su familia en la calle Aramberri, número 1026, en el centro de la ya antes mencionada ciudad de Monterrey. Todo transcurría tranquilamente, pues él, como ya mencioné, trabajaba en la fundidora. Al haber vendido su antigua propiedad, gozaba de una condición económica un tanto relajada. Se sabe que en esta ciudad tenía familia, pero que también se escondía un futuro completamente oscuro. Transcurría la mañana del 5 de abril de 1933 y todo parecía normal. Delfino se levantó temprano, como todos los días, y se marchó a su trabajo, dejando en casa solamente a su esposa e hija. Pues aquella mañana él contó que no quiso despertar a su esposa ni a su hija y se marchó a su trabajo como era cotidiano. Transcurrió la mañana y todo normal. Todo señalaba que era un día más de trabajo. Sin embargo, las horas pasaron, el tiempo corrió, los minutos, los segundos, y Delfino concluyó su jornada laboral para después, como todos los días, volver a casa, a ese hogar que con tanto amor había construido por años. Todo normal. Salió de la fundidora, pero al llegar a casa, ingresó sin notar nada extraño. Sin embargo, al llegar a la primer pieza, notó que todo estaba revuelto y que de su esposa e hija no había señales. Las llamó y caminó con angustia por las habitaciones solo para descubrir una de las imágenes más dantescas que puedas imaginarte. En aquella habitación yacía el cuerpo de su esposa, Antonia, y de su hija Florinda, con el rostro completamente desfigurado, con las ropas rasgadas, con señas de haber sido abusadas, pero también con las cabezas casi cercenadas. Dicen que enloqueció y que salió pidiendo ayuda
hasta poder encontrar a alguien que lo auxilió. Las autoridades fueron llamadas y Delfino, al borde de la locura, pedía justicia. La gente de aquellos años, también enardecida, pedía justicia por esta familia, por la familia Montemayor, la cual era muy querida y muy respetada en aquellos años. Se sabe que la policía ingresó y que nunca antes habían visto en Monterrey un crimen tan sangriento. Pasó el tiempo y las pesquisas comenzaron. No había señas de que alguien hubiese forzado aquella puerta, ninguna ventana, todo estaba completamente normal. Pero el crimen estaba encerrado entre esas paredes. De pronto, una voz comenzó a decir a gritos: Gabriel, no me mates, no me mates, Gabriel. La policía quedó helada, pues aquel sonido, aquella voz, venía de un loro que la familia tenía y que solamente estaba repitiendo lo que horas antes había escuchado. De inmediato, el comandante se dirigió al señor Delfino Montemayor y le preguntó: perdone, yo sé que está mal, entiendo, pero necesito saber quiénes son los culpables. Necesito que usted me diga si conoce a alguien de nombre Gabriel. De inmediato, el señor Delfino reaccionó y lo miró fijamente diciéndole: claro que sí. ¿Podría indicarme dónde vive? El señor Delfino contestó que sí, y fueron de inmediato a este domicilio, solo para encontrar rastros de sangre en la entrada. Digamos que sus zapatos habían llevado la muestra de lo que había hecho. Ingresaron porque nadie abrió. Entonces lo encontraron ahí y pudieron ver que también había pertenencias de las víctimas. Fue apresado e interrogado y finalmente en su declaración dijo que efectivamente habían planeado este robo, que él había sido el que originó todo y que 3 hombres lo habían acompañado. En realidad, aún no se sabe si eran 2 o 3 hombres más. Lo cierto es que sí tuvo cómplices. Dijo que se había ambicionado porque sabía que su tío tenía dinero guardado en la casona y que habían vendido ciertas propiedades. Que al final todo se había salido de control, pues la idea solamente era asaltar, pero que la tía lo había reconocido por la voz. Y entonces todo terminó. El hombre fue llevado, fue apresado, y la multitud enardecida exigía justicia y exigía también a los cómplices. Esto se llevó a cabo y fueron apresados durante horas. Finalmente, se tomó una decisión. En aquellos años, la pena de muerte era permitida. Entonces, la policía informó a la gente enardecida que se haría justicia, que se les aplicaría tal pena. Y prosiguieron. Estos hombres fueron asesinados a la antigua, a la ley fuga, aquella en la que permitían que el reo caminara un poco más adelante para después dispararle por la espalda, ya sea si él corría o si simplemente iba caminando, para poder decir que pretendía escaparse. Los cuerpos de estos delincuentes
fueron exhibidos Gabriel Villarreal, de oficio carnicero, sobrino de aquella mujer asesinada, primo de aquella mujer también asesinada, sobrino del señor Delfino Montemayor, fue exhibido, al igual que sus cómplices, cargando eternamente la culpa de 2 asesinatos de 2 almas inocentes, de la destrucción de esta familia. Se hizo justicia, al menos ante la ley del hombre. El tiempo pasó y el señor Delfino Montemayor sufrió años de soledad. Se cree que siguió habitando esta casa por el amor y el recuerdo que tuvo a su familia. Finalmente, falleció en diciembre de 1957 y fue sepultado en la misma cripta donde reposaban su esposa e hija. Finalmente, se volvieron a reencontrar en el otro mundo, en el no mundo, en el Valle de los Muertos, dejando esta casa de Aranberry completamente maldita, pues lo que habita ahí, lo que habitó ahí, lo que llegó ahí, fue la encarnación del mal en su más genuina expresión. Se cuenta que esta casa, con el tiempo, se volvió presa de fenómenos paranormales, de fenómenos que no tenían explicación, ruidos, incluso gritos, lamentos, llantos, y todos sabemos que a veces la energía se queda atrapada en lugares donde la muerte arrebató vidas de una forma sangrienta. Con el tiempo, esta casa fue tapiada para evitar que los curiosos entrasen y seguir despertando el morbo, ya que se convirtió en cuna de brujos y de cazadores de fantasmas. En la actualidad, la casa de Aranberry ha sido remodelada para convertirse en un restaurante, pero siempre entre sus paredes quedarán los recuerdos de aquella mañana del 5 de abril de 1933 en que cayó la desgracia.